Última parte entonces, fisiopatología y evaluación del eje tiroideo. Dentro entonces de la patología tiroidea encontramos el hipotiroidismo. La principal causa de esto es la alteración en la función primaria, es decir, la hipofunción primaria. Cuando hablamos de hipofunción primaria estamos identificando que el problema lo encontramos en la glándula tiroides. Dentro de las causas encontramos la tiroiditis Hashimoto, la presencia de anticuerpos antitiroideos, ausencia de glándula o déficit de yodo de la dieta. Causas más raras son las causas de hipofunción secundaria. Yéndonos al otro extremo tenemos el hipertiroidismo. La principal causa, al igual que lo que pasa con la hipofunción, es la afección primaria. En este caso, la enfermedad de Graves hace referencia a un anticuerpo que es parecido a la TSH, de ahí su nombre, TSH-like o TRAPS, que lo que va a hacer es ocupar los receptores de TSH en las tiroides, estimulando la producción de hormonas tiroideas. Otras causas más raras tenemos los adenomas productores de TSH y los tumores tiroideos. Imágenes de hipotiroidismo en el adulto. En este caso podemos ver esta paciente con algunas características como la cara botagada, edematosa característica del hipotiroidismo, la macroglosia evidente en su lengua y el borramiento en el extremo externo de la ceja. Son características del hipotiroidismo. Y este es el paciente típico hipotiroideo, una persona por todos conocido. ¿Qué va a tener entonces en definitiva el hipotiroideo? Bradipsique y sonolencia. Esto tiene que ver con el déficit de hormona tiroidea. Caída del cabello. Puede encontrarse también protrusión de los globos oculares hacia afuera. Esto es más característico del hipertiroidismo y se debe fundamentalmente a edemas en la región retroorbitaria. La presencia de mixedema y sobrepeso, también característico del hipotiroidismo. Tengamos en cuenta que el hipotiroideo tiene un metabolismo basal reducido, es decir, que un gasto calórico por debajo de lo normal. La carotinodermia, es decir, la piel amarillenta, tiene que ver con lo que vimos en las funciones de las hormonas tiroideas, la acumulación de betacarotenos. Y el otro elemento a tener en cuenta también es la hiporreflexia. El cretinismo es el hipotiroidismo que se manifiesta desde el nacimiento y tiene algunas características como ser la baja talla, la lengua prominente, la nariz chasta y de base ancha, la separación considerable de los ojos, la escasez de vello, la sequedad de la piel, el abdomen prominente, la alteración en el desarrollo mental y el retraso de la edad ósea y de la dentición. El crecimiento, en este caso, es disarmónico, a diferencia de lo que ocurre en el enanismo pituitario, que es armónico. El diagnóstico lo hacemos a través de la prueba del FEI. Aquí vemos imágenes de pacientes con hipotiroidismo, en donde vemos las características genéticas, la base ancha de la nariz, la separación de los globos oculares, la macroglosia, el abdomen prominente, son características del cretinismo. ¿Qué características clínicas tiene el hipertiroidismo? La taquicardia. Recordemos que las hormonas tiroides producen una regulación de receptora beta 1, aumentando de esta manera el volumen minuto y el gasto cardíaco. La pérdida de peso tiene que ver fundamentalmente con el aumento en el metabolismo basal y la acción catabólica, por ejemplo, a nivel muscular y a nivel óseo. El aumento de apetito tiene que ver también por aumento de hormonas tiroideas, la intolerancia al calor, recordemos que las hormonas tiroideas son calorigénicas, el nerviosismo y el temblor distal, esto tiene que ver con la acción sinérgica del simpático, el aumento de la hendidura palpebral y el esoftalmo, esto también tiene que ver con la activación simpática y el edema
inflamatorio que genera el hipertiroidismo, la hiperreflexia, el aumento en el tránsito intestinal, la tendencia a la hiperglucemia y algo que es característico de la enfermedad de Graves, que es el mixedema pretibial. Imágenes claras de hipertiroidismo, donde vemos tanto el aumento de la hendidura prepleural como el esoftalmo. Pasemos entonces a las pruebas diagnósticas que nos permiten evaluar el funcionamiento del eje tiroideo. Como cualquier otro eje clásico, fundamentalmente tenemos pruebas basales y pruebas dinámicas. Pruebas basales son aquellas que permiten el dosaje de hormonas. En este caso podemos dosar T3, T4, T4 libre, TSH, recordando que la TRH o ningún factor hipotalámico puede medirse a nivel periférico. Podemos valorar la presencia de autoanticuerpos, ya sea responsables de hipertiroidismo, TRAPS, o de hipotiroidismo, ATPO y antitiroglobulina. Otro tipo de pruebas como la captación de yodo y las pruebas dinámicas que pueden ser estimulatorias, como es la prueba de TRH, o inhibitorias, como ser la prueba de perclorato o la prueba de supresión por administración de T3. La captación de yodo 131 y centellograma. El yodo 131 es un emisor mixto de radiación, emite radiación beta y gamma, y la que vamos a utilizar para medir es justamente la radiación gamma. En esta imagen podemos ver cómo luego de administrar el yodo radiactivo, evidentemente existe un área focal en uno de los lóbulos tiroideos en donde se observa una hipercaptación. Esta, por ejemplo, permite detectar la presencia de nódulos fríos o calientes, o si la captación de yodo 131 es mayor a lo normal. La prueba de TRH. La prueba de TRH es una prueba de estímulo. Esta prueba se basa básicamente en administrar un estímulo, TRH, por vía endovenosa y ver qué le ocurre a la TSH. Nosotros vemos que normalmente, en línea continua, en una persona normal, si aplicáramos la prueba de TRH, obviamente debiéramos encontrar un aumento en los niveles de TSH. En amarillo, en líneas discontinuas, vamos a ver que en situaciones, por ejemplo, de hipofunción secundaria, es decir, en donde la falla está a nivel de la hipófisis, por más que le otorgamos un estímulo que es la TRH, la respuesta está por debajo de lo normal. En líneas punteadas rojas vemos todo lo contrario, una situación de hiperfunción primaria, es decir, el hipertiroidismo. En esta situación existe tal cantidad de hormonas tiroides y de T3 que ejercen una acción inhibitoria sobre la TSH. Esa inhibición es de tal magnitud que por más que le aportemos TRH, no vamos a encontrar prácticamente un aumento en el nivel de la tirotrofina. En definitiva, ¿para qué sirve esta prueba? Sirve para identificar lo que llamamos hipotiroidismo subclínico. Lo definimos a este como aquel que presenta niveles ligeramente aumentados de TSH con niveles normales de hormonas tiroideas periféricas. En este caso, al aplicar la prueba de TRH en un hipotiroidismo, vamos a encontrar, que en este caso va a ser primario, vamos a encontrar que los niveles de TSH pican por sobre los valores normales. Y esto tiene que ver con que inicialmente los niveles de TSH están algo más elevados. Aplicarle un estímulo a esta situación y sabiendas que se encuentra en un proceso de hipofunción primaria, hace que el feedback negativo esté reducido con respecto a lo normal, y esa sería la razón por la cual los niveles de TSH luego de la prueba de estímulo se incrementan por encima de lo normal. La prueba de perclorato es una prueba de inhibición. El perclorato es un anión que compite con el ingreso de yodo 131. Los pasos serían en este caso administrar yodo radiactivo, registrar qué radiactividad inicial tiene la glándula,
Luego se administra el perclorato de sodio. Al administrar el perclorato de sodio lo que estamos haciendo es evitar que el yodo radiactivo que aún no ingresó a la glándula pueda hacerlo. Se vuelve a registrar la radioactividad 2 horas después de haber aplicado el perclorato. ¿Cuál sería la respuesta normal? Que la radioactividad registrada basalmente y la posterior al perclorato sea la misma. Esto tiene que ver con que en esas 2 horas de acción el yodo radioactivo que ingresó está sí o sí dentro de la glándula. Si hubiera algún problema en cuanto al metabolismo de la hormona tiroidea, es decir, una falla primaria, ese yodo radioactivo puede escapar de la glándula, generando de esa manera una reducción en la captación de yodo posterior. Prueba de supresión por administración de T3. En este caso registramos basalmente los niveles de T4. Administramos T3 durante 7 días, recordando el impacto que tiene la T3 sobre el feedback negativo. Y luego de esa semana hacemos un nuevo registro de los niveles de T4, luego de que suspendimos la administración de T3. ¿Cuál sería la respuesta normal? Que los niveles de T4 deben disminuir un 50% luego de la administración de T3. ¿Por qué ocurre esto? Por dos motivos. Primero, mientras damos la T3 lo que estamos haciendo es un feedback negativo, evitando que se siga generando hormonas tiroideas. Segundo, sabemos que la vida media de la T4 es 7 días. Es decir, como conclusión, mientras se administra la T3 no hay nueva producción de T4. Solo tenemos registro de la T4 que ya se produjo, con lo cual 7 días posteriores a la utilización de la T3 podemos encontrar que los niveles de T4 normalmente deben reducirse un 50%. De no generarse esta reducción, podemos hablar de que existe una autonomía glandular. Muchas gracias.